Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues en esta ocasión vamos a empezar a hacer un poco de paisajismo aquí. Todavía no estoy muy segura de lo que voy a hacer a pesar de que estuve diseñando cosas y así, pero bueno, pues luego a veces yo funciono de que empiezo a hacer y me van brotando las ideas. Entonces bueno, pues vamos a embellecer todo este lugar ya. Quiero que quede de una vez para poner ya después nuestras decoraciones. Y bueno, pues acompáñenme. Miren, jardinautas, ya me fui a comprar todo para hacer mi jardín de frente. Parece poco, pero es mucho y es muy pesado. Y se me coló alguien, ahorita se los enseño. Miren ellas, es que ellas estaban etiolando y medio cosita. Son unas elegantes, son gigantes, miren. Seguimos. Miren, ya empecé a quitar el rocío. Lo voy a rebanar hasta ahí porque están ocultas las piedritas. Y lo estoy poniendo de este lado. Ahí está todo mi material. Piedras, sustrato. Ahí les voy a ir documentando. Y así quedó la vez pasada. Nada más giro un poco el agave porque así lo voy a poner. Y bueno, vamos a ir haciendo eso en unos días. Va a quedar. Porque ando haciendo mi diseño. Pero primero, quitar todo el rocío que sale. Y ahí si me encuentro algo, y les voy enseñando. Así es como lo voy quitando. Esta es la orilla, ¿no? Entonces, este que sale, lo corto lo más adentro y lo paso a esta canastita. Y luego de esta canastita lo echo para allá. Y así. Nomás quise como grabarles tantito para que vieran qué es lo que estoy haciendo. Hay veces que se arrancan así fácil. Pero me gusta cortarlos. Ya me di cuenta que es mejor porque así los cortamos al tope que queremos. Y miren, pues de ahí vamos. Ahí vamos. Bien, pues ya terminé de cortar todo el rocío. Miren, les voy a dar la toma. Ya quedó todo a ras y esas roquitas estaban ocultas, ya las tenía de tiempo que se las había puesto. Ahora miren, aquí es el final. Voy a hacer que eso se vaya hacia acá. Algún día. La verdad es que eso es bien rápido. Lo corté, ¿qué les diré? Medio año. Y lo dejé así. Ya está más pelón. Y creció mucho. Entonces miren, aquí ya salieron mis aloes. En ese huequito tenía unos Aeonium kiwi, pero los quité porque estaban ahí entre todo eso y no, ahí no se van a dar bien. Y aparte había una arañota horrible que se fue ahí a ese hoyo. Bueno, entonces ya descubrí aquí, miren mis aloes, les digo que ahí les va súper bien. Bueno, mis sábilas. Otras sábila van 1, 2, 3, 4 y tal vez meta más, porque ahí siento que les gusta mucho. Y también ya están teniendo bebés. Aquí salió mi mala madre. Miren, todos estos son sus hijitos. Ven, pero les voy a poner hacia arriba, como en un palito amarrado porque quiero que se den más. Ese me gusta mucho. Y acá, igual así quedó. Ese es puro rocío. Ahora les voy a enseñar dónde lo puse. Vean nada más. Es una montaña, ¿eh? O sea, es bastante, bastante. El que no llegue a ocupar, lo voy a regalar para el parque a ver si lo quieren poner. Pero pues de ahí voy a sacar mucho porque sí voy a estar haciendo el paisajismo de este lado. Ay, perdón, mi bici. Pero es que miren, en mi bici puse los años que les dije y algunas malas madres. Ahí están. Entonces, pues así comenzamos. Tenía que recortar todo eso para sacar eso y para empezar a hacer el paisajismo. Porque si no, no iba a... digamos que primero lo corto y como que se aguanta mucho tiempo. De hecho, a veces se ha quedado ahí todo, le he cortado y se da, les digo, no pasa nada. Esa erosión me gusta mucho. Yo quería llenar todo lo de ahí con, ¿cómo se llama? Puro rocío, pero no. Le vamos a hacer un paisajismo muy bonito y ya para que quede ya para que quede así fijo. Miren, me voy a poner de este lado porque ahí tengo mi reloj. Es que ya es tarde, ya. Ahí, miren, ahí va mi sucus. Y el agave lo puse así. La vez pasada lo dejé como nada más así, pero ahora lo puse así porque estaba viendo mentalmente un diseño y creo que el agave lo voy a terminar plantando así en piso. Pero bueno, eso es lo que estoy pensando, pero quién sabe. Todo depende de qué se me ocurra. Al fin que esto
Esto va a llevar su tiempo. Y bueno, pues seguimos. Bien, pues les voy a enseñar un poco la situación que tengo aquí. Esos son mis materiales. Tengo 90 litros de tierra, tezontle rojo, tezontle negro y estas piedritas decorativas que se supone que son como entre rosaditas. Y estas son mis herramientas de jardín que tengo. Espero que me hagan paro porque no tengo pala, pero vamos a ver qué vamos a estar haciendo con eso que se pueden, porque voy a necesitar picar tierra. Y ahí está esa situación. Voy a quitar todas las macetas, el agave y las suculentas. Las voy a mover para este lado para que me quede libre ahí y ya vean más o menos lo que voy a hacer. Miren, ya liberé todo el espacio y ahí voy a estar picando alrededor del círculo, un círculo alrededor de la palmera. Voy a darle ese espacio, quitar pasto, y eso vamos a estar haciendo ahorita al principio, y creo que ese arbolito lo voy a sacar porque ahí quiero poner suculentas. Voy a empezar a ocupar primero, yo creo que este y esta herramienta. Entonces voy a empezar a hacer como un círculo, ¿no? Así, y ahí les voy poniendo lo que voy haciendo. Así nos vamos a ir quitando de a poco en poco. Por eso me voy a tomar este día para hacer esto. Vamos a ver qué tanto nos alcanza y si no, pues nos agarramos más días. Pero el chiste es de que vayamos adelantando esto. Con esta creo que va a ser más fácil, ¿verdad? Miren, me puse unas rodilleras. Que me pongo el sol. Unas rodilleras. Porque sí, está rudo estar hincados. Y voy a seguir sacando. Miren, les voy a decir cómo funciona. Uno nada más se pone y ya. Y aquí estaba yo haciendo mi circulito. Voy a retirar tierra. Voy a ir marcando mi círculo y retirar tierra para que me vaya haciendo como un huequito. Porque no quiero que quede alto, sino casi a ras. Hay un montón de hormiguillas ahí. Ya hasta me picó una aquí. Oh, bueno, no sé, muerden, ¿no? Tal vez me picó una araña o no sé. Ese a veces a mí me daban pavor. No me gustaba. Ay, no, más bien el que me quiere picar es un mosco. De esos ahorita es temporada y ay, esos nada más se te paran y te pican todo. Las hormigas muerden y duele. Hay unas arrieras, aquí les dicen, son unas que ya cortan hasta ramas gruesas, ¿eh? Y eso es una vez a mi perrito se le metió una en la huellita y lo mordió y no se la podíamos quitar. Estaba mordiéndolo bien feo. Pero miren, eso ya se me quitó. Antes me daba pavor todo eso. Pero ya después de que empieces a ver que todo te sale bien padre, ya no te importa tanto la tierra, ni los bichos, ni nada de eso. Todos siempre pasamos por esa etapa. Bueno, la mayoría yo creo, de que no queremos agarrar bichos ni nada. Pero ya, ahorita por ejemplo ahí hay una lombriz. Y las dejo. Antes de ahorita gritaba, ¡ah! Pero no, ahora pues ahí las dejo. A veces hasta las agarro. Los que sí no agarro son muchos son los insectos, esos me dan cosita. Nada más los dejo, los veo. Miren, les voy a enseñar este cuchillo, es de mi marido. Él colecciona katanas y le gustan los cuchillitos, pero es de este tipo no tanto. Pero miren, este está con una leyenda y garigoleado. Ay, espero que no se enoje. No, pero estaba ahí en la covacha. A él le gustan a las katanas, todo lo que es de samuráis.
Pero bueno, lo que quería decirles es que miren, el cuchillito, ¿eh? El cuchillito bien que corto, bien afilado, parece un machete. Entonces me ayuda a retirar más fácil. Miren, pues ahí voy adelantando, pero les quiero decir que estas cojáceas, creo que se llaman, las voy a estar poniendo al frente, porque allá enfrente, porque aquí quiero poner el arbolito. Entonces, para que tenga un poquito más de altura hacia acá atrás. Y estas pues las voy a estar sacando y esta también, porque esas, ahí, aquí lo quiero para otra cosa. Voy retirando piedritas que tenía por debajo, luego le voy a picar con las palitas para hasta que le libere la raíz y luego la voy a jalar, porque esta tierra sí es bien dura, no la puedo jalar como allá arriba en mis jardineras, porque esa tierra de mis jardineras es muy suavecita. Entonces, bueno, así le vamos a estar haciendo. Miren, ya saqué uno, sí me costó trabajo, pero estos se dan bien. Además son medios invasivos, ¿eh? Cuando están en buena tierra, eh, se dan muy bien. Y estos los podemos hacerlo como bonsai. Entonces, por eso lo quiero pasar allá enfrente. Entonces voy a quitar y todos esos. Bien, voy a empezar a hacer el hoyo. Aquí vamos a empezar a hacer un hoyito. Hasta donde tope, porque esta tierra es bien dura. Miren, es que no me di cuenta y no grabé. Lo saqué de la maceta y era una cosita de nada de tierra. Ya lo metí y le empecé a echar alrededor la tierra. Aquí va a quedar más subido porque pues es alto. Y miren aquí, bueno, se le ven las raícitas. Entonces, bueno, voy a estar haciendo eso. Miren, ya aquí ya quité pasto y eso y estoy empezando a jalar tierra para hacer un espacio para esos que le acabo de quitar de aquel lado. Entonces así le voy haciendo, voy viendo y voy poniendo y luego ya decoramos. Digo, a lo mejor me va a tardar unos días en hacer esto, pero por lo mientras quiero que aquí esto se quede ya bien. Miren, hice una zanjita, la voy a cortar con el cuchillo. Aquí ya, hasta el rato salió mi marido y me dijo, ¿qué haces con mi cuchillo? Y yo, ay, estaba yo abandonado en la covachita. Ah, bueno, nada más no le vayas a agarrar de arriba porque tiene filo por los dos lados. Y yo, ok. Pues sí me dijo, les digo, pero sí, él me quiere mucho. Él me deja hacer lo que quiera siempre. Es muy buen hombre. Me tocó un buen marido, una persona bien linda. Entonces, nada más aquí lo vengo a balconear, ¿verdad? Pero él me apoya en todo, me quiere mucho. Y yo también a él lo amo muchísimo. Y bueno, sí, así te puede ser mi canal. Y ahorita metemos nuestros arbolitos, ¿vale? Miren, a ver si se ve la zanjita. Así va. Y van a ir los arbolitos aquí. Vean, sobrepuestos les voy a poner estos dos. Sobrepuestos nomás. Para que se vaya viendo un algo. Le voy a poner estos dos bebés. Miren, ¿ya ven? Se va a ir viendo bonito aquí. Yo creo que para acá. Así. Y miren, ya quedaron las plantitas. Ahora ya les voy a echar la tierra. Me gustó porque me hizo un cerco. Entonces ahorita ya les voy a estar echando la tierrita para que ya no les haga mal. Pero quiero enseñarles cuál uso. Vamos para acá. Miren, es de esa marca con sustrato orgánico polvillo de coco. Es económico, son 30 litros en esa bolsa. Económico, bueno. Y aquí en el
jardín, no se va a amasar y si algún día las quiero sacar, pues entonces ya es más fácil. Se los voy a mostrar, les voy a abrir. ¿Es esta es la base que siempre ocupo para mi sustrato de cactus y suculentas, bueno, de suculentas. Esta es la base, me retiene bien agua, es muy nutritivo, es ligero, es económico. Por ejemplo, esta bolsa de 30 litros que les decía, me salen 85 pesos, entonces no se me hace tan caro y se me hace un muy buen sustrato. Miren, ya me acomodé ahí, espero que se vea poquito. Es que del otro lado, ay, me pican las hormigas, hay hormigas. Entonces, miren, nada más le voy a ir echando de esta forma, que cubra bien sus raicitas. Ya le había hecho un canalito. Entonces, miren, jardinotas, me traje de allá arriba que nada más lo ando mueve y mueve y arriba no lo puedo plantar porque ya tengo cosas de estos, digo. Lo voy a estar poniendo aquí. Ahí. Porque igual quiero tener otro arbolito ahí. Ya les digo, para que me haga como un cerquito y quede bien. Ya nada más voy a quitar esos dos matorralitos de ahí. Y miren, de este lado, ay, es que me voy a poner unos guantes, miren. Bueno, de estos que ya están sin dedos. Porque justo le estaba echando tierrita ahí de la que le saqué y sentí, ¡ping! ¡Ay! Y vi, trae una hormiguita roja y esas como muerden. Muerden bien feo y se siente horrible. Entonces, pues bueno, nada más voy a quitar esos dos matorrales de acá, esos pequeñitos de ahí, y los voy a estar poniendo de aquel lado, ya para que quede ahí mi cerquito. Y acá ya vamos a hacer nuestro suculento en el circulito de aquí, de este lado de aquí. Y ay, tiene musgo. Ay, no le voy a quitar el musgo, es que yo soy fan del musgo, muy, muy fan. Entonces le voy a estar quitando el musgo y luego ya lo voy a sacar, porque me encanta el musgo. Quiero hacer terrarios, pero ya luego, ahorita les voy a sacar. Bien, les digo que trae musgo. Ese musgo vive, solamente se humedece. Entonces le estoy quitando porque me encanta el musgo. Aquí lo voy a poner con cuidado. Estos viven con agua y es difícil que se haga, es de tiempo, de años, de humedad, de así. Se me hace que estos son de espora, ya he visto. Entonces yo los guardo porque ahorita como le voy a cubrir de tierra, pues no, van a morir. Bueno, se van a quedar ahí abajo, no sé. Y estos pueden decorar bien bonito muchas cosas. Bueno, se lo voy a terminar de sacar y miren, ya hice el hoyito. Ahí vamos a meterle. Luego ya le vamos a ir emparejando, ¿eh? No crean que va a quedar así. Miren, ya la voy a sacar de la macetita. Entonces, déjenme, les hago más arriba la toma. Ahí. Ya le quité todo el musgo. Está bien seca, pero miren, ya ella ya pedía cambio, vean, la maceta. ¿Y vieron? Y ella, miren. Entonces pues le va a venir bien aquí. Le voy a hacer un poquito más despacio. Ay. Y meterla. Ahora le voy a meter, con mucho cuidado porque les digo es una orfobia y las orfobias sacan esa leche rara. Miren. Déjenme quito para que vean. ¿Ya vieron? Se va a ver padre, ¿no? ¿Sí o no? Seguimos. Miren, me traje esos mosaiquitos porque quiero hacer un cerquito ahí, como una macetita, pero con mosaico. Entonces vamos a ver cómo queda, para que no se me salga la tierra, porque quiero hacer como que quede bien definido, no así. Miren a lo que me refería con las
mosaiquitos. Ya le voy a decorar abajo con piedritas, así muy bonito. Entonces ya puedo rellenar todo ese cubo de tierrita y meterle rocío. Y aunque el rocío a la larga cuelgue, no pasa nada, porque se va a ver bien. Miren, acá le puse otro bordecito. Ahí tengo varios de esos, ahí le voy a hacer un bordecito y de aquel lado igual. Como que se haga una jardinera sobrepuesta. Ahora le voy a acomodar estas piedritas así, estas que quedaron aquí, al ladito de mí. Ahí, así vamos haciendo nuestro paisajismo. Bueno, según yo, ¿no? Pero bueno, que quede bonito, que quede bonito. Yo quiero que todo se vea muy bonito y tengo mucha paciencia para esto. Y para hacerle sus videos, hay que se entretengan, que él se agarren. Miren, pues estas cosas estaban ahí abandonadas, de un piso que pusieron hace muchos años aquí, que ya ni hay. Sobraron esas dos, pues dije, ay, bueno, las vamos a ocupar y miren, las vamos decorando así muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Se van aprovechando estas piedritas de río que compré hace mucho tiempo y pues ya andan por ahí mezcladas en la tierra, muchas de las mezclé ya. Les digo, como al principio les enseñé, pues compré más, pero mientras utilizamos estas. Ahora por el otro lado, ven que me asemella, le voy a poner otra por acá y a la hora que ya le eche la tierra se va a sostener un poquito más y vean, se va a ver más bonito. El chiste que aquí yo quiero que se vea bonito. Ahí va quedando. Me gusta grabarles así. Seguimos. Bien, pues empezamos otro día así. Ahora voy a estar quitando ahí pasto para colocar rocío. Quiero poner todo esto de rocío, entonces lo voy a estar haciendo. Ahí los arbolitos van sobreviviendo porque no les gustó mucho el cambio, pero se ponen bien. Así me pasó una vez y después se pusieron bien. Esperemos, pongamos chonquitos. Ahora sí que eso es parte de hacer cambios, ¿verdad? Pero pues no le hace. Ahí lo vamos a estar alimentando. Y bien, entonces en este cuadro voy a empezar a colocar rocío. Miren, aquí ya estuve retirando un poco de pasto. Entonces voy a ararle un poquito la tierra. Ajá. Entonces vamos a ir colocándolo así. Ahora lo voy a poner hacia el lado para acá. Y luego le voy a echar tierrita para que se tape y le crezcan sus raícitas. Entonces eso es lo que voy a estar colocando. Y ahorita les enseño el resultado. Miren, así es como va quedando. Esperen, déjenme bajarles un poquito más. Es que estoy a pleno rayo de sol. Pero quería mostrarles un poquito qué es lo que hago. Y aquí abajo de ellas les puse una cama de tierra. Entonces voy metiendo como por debajo de ellas. El agave lo voy a estar volteando. A ver, es que sí voy diseñando. Como que me late más para acá. Esto es un estira y mueve, estira y mueve. Entonces así, estira y afloja. Miren, ahí me late el agave. A ver, les voy a enseñar.
Miren. Me gusta. Para ya acabar con este rocío, miren, ya un poquito, ya casi me lo acabo. Lo voy a estar poniendo acá. Aquí. Miren, voy a preparar esta tierra porque vi que traía mucho gusano ciego. Y hay hormigas, le voy a poner hormidel y imidacloprid. Ya les traigo ahí un video preparado sobre eso. Entonces, ese no se los voy a explicar mucho aquí para que vean ese video. Pero bueno, es un control de plaga. Es granulado, es sistémico. Entonces, voy a estar echando. Primero voy a arar tantito la tierra. Bueno, con este. Porque por aquí andan hormiguitas y hay gusanos ciegos. Y como voy a hacer, poner sucus, no quiero que me las lastimen. Entonces, primero aro la tierra. ¿Sí se dirá así? Bueno, no sé. Jalo la tierra. Quito cosas. Ven, por ahí andan las hormigas. Entonces no me da cosa porque ahorita les voy a echar el insecticida. Primero le voy a echar la parte de abajo, que este granulado, muy poquitito, miren así. Este ayuda a que no haya insecto chupador. Y este ayuda a que no haya hormiga. Bien, ya fumigué esta tierra. Es granulado, es sistémico, entonces pues ahí va a tardar un tiempito. Y voy a estar rellenando con tierrita porque aquí quiero plantar sucus, pero pues quiero ir, voy a hacer una cama de tierra. Miren, lo primero que voy a estar plantando son estos aeonium. A ellos les gusta este clima porque han estado ahí mucho tiempo y ellos crecen mucho. Entonces voy a estar plantando estos aeonium aquí porque voy a estar dando altura primero, altura aquí. Y a ellos les gusta mucho la tierrita. Los había sacado, ya tenían muchos meses así y ahora ya les conviene estar aquí y me van a lucir bien bonitos. Entonces, bueno, vamos a estar sacándolos. Ellos ya tienen tienen ya bastante raíz. Entonces, primero, lo que voy a estar haciendo es como un pequeño hoyito y luego ya le voy a poner tierra a lo alto. Aquí, porque pues como bien vieron, es plano. Entonces sí le voy a estar quitando tierra así para hacerlo un poquito más chaparrín y que las raíces se esparzan a lo largo. Entonces ese va a quedar ahí. Ahorita le vamos rellenando de tierra.
Miren qué bello se va a ver. Ahora sí, ya viendo lo bueno. Ese es uno. Miren, esta la voy a ocupar para echar. Miren, tengo otro aeonium. Aquí voy a poner varios aeonium porque los tenía acá abajo. Arriba no les gusta mucho, hace mucho calor. Lo voy a estar metiendo aquí. Este ya, desde que creo que lo tuvo, creo que este tiene 2 años y medio. Nunca lo he cambiado, solo lo he abonado. Y ya es hora de que le llevo. Entonces a este bebé precioso que estoy viendo, miren, ya le está dando cochinilla. Qué raro, a los aonium no les da, pero ahorita se la quito. La voy a estar metiendo acá, ahí donde lo puse. Bien, por este lado tengo unos aeonium kiwi. Les digo, este va a ser como en la base de abajo, de atrás, puro aeonium. No sé si son kiwi, porque estos no les ha dado mucho el sol. Y miren, estos los saqué de la parte de allá que tengo el rocío, que recorté todo el rocío. Entonces miren, este ya está bien como vara. Vamos a ver qué podemos hacer. Miren, por este lado tengo unos calanchoes que estuve sacando de arriba y ya tienen unas 2 o 3 semanas, no sé, menos, no sé, es que luego pierdo la noción del tiempo, pero ya tienen un ratito en la tierra. A ver si se ve. Miren, ya sacaron raíz, ya. Entonces los voy a estar colocando en esta parte de atrás. Estos crecen como arbusto, ya se están acoplando. Aquí les va a ir mejor. Todos tienen raíz, miren. No sé cuántos ponga ahorita aquí, pero es que el calanchoe es bien, se da mucho, es invasivo. Entonces lo voy a estar metiendo así, en esta parte de aquí atrás. Miren, de arriba saqué estas campfire. Estas campfire me dan muchas. Entonces les voy a estar colocando ahí. Ahora esta, de este lado, la voy a poner aquí. Estas crecen igual, son cubresuelo. Entonces esta que tengo, que saqué de un tiempo, la quiero poner encontrada al piso. Así, para que se vaya extendiendo de esa forma. Esa es rápida, aquí le va a ir súper bien. Arriba no le gusta porque esos no les gusta muchísimo el sol. Entonces esa la vamos a dejar ahí. Miren, pues así va la cosa. Ahí se va viendo ya una forma en esta parte. Y por aquí atrás, miren, ahí puse caranchoe, que eso sí no se vio de cerca. Por acá atrás se ve el aeonium, este aeonium, el rocío. Y bueno, bien, pues vamos a empezar el día de hoy, ya es otro día. Bajé esta, miren, de ahí arriba. Estuve viendo qué podía poner. Ay, este es para las raíces, porque como que los árboles se me están muriendo. Entonces les voy a echar y miren, estas son las que voy a estar poniendo. Entonces vamos a poner manos a la obra. Voy a empezar a poner estos 2 aloes aquí, por aquí y por acá, estos chiquitines, porque quiero que ya ellos ya están
muy, miren, están un poquito ya resistidos de allá arriba, resentidos. Entonces aloe lo voy a estar metiendo de este lado. A mí me gustan mucho las sábilas, mucho, mucho. Entonces ella se va a sentir un poquito mejor aquí. No le puedo quitar mucho pero ahí le va a venir bien. Ahorita anda resentida, les digo. Y ya, ellas se acomodan y a la larga van a estar bien. Y estas pequeñitas, igual, miren, a pesar de que están todas feas, ya ellas pobrecitas querían un cambiecito. Entonces estas las voy a estar poniendo al lado. Y ya de este lado ya quedó esta esquina. Esta va a ir aquí con todos los bebés. Y ya con la campfire y ellas ahí van a estar compitiendo en espacio, pero no importa. Ahí me gustaron. Estas van a ser las primeras. Después voy a poner una red eyes. Y quiero poner este tronco, miren. Este tronquito. Que hace tiempo lo rescate que estaba ahí. Cortaron un árbol y los dejaron en el piso. Entonces quiero colocar este tronquito así. Y luego poner esta red eyes. Que le corto aquí una ramita. Que esta no me gusta. Esta red eyes que ya estaba muy resentida. Si yo la pongo así, ella se va a acomodar. Y le voy a echar tierrita. Entonces miren, le voy a poner tierra en todo su tronco. No le hace que esté oculto. Y va a empezar a sacar bebés. Lo descubro un poquito. Es que estas ya estaban colgando de mi maceta de allá arriba. Y pues ya necesitaban otro lugarcito. Pues esta va a estar aquí. Así ya me da y me va a empezar a dar bebés. Aunque no les enseñé, pero tiene raíces. Justo como la puse abajo. Y desentierro el tronco. Porque quiero irle dando esta formita así bonita. Nada más es para guiarme. Y luego lo voy a quitar y luego ya al final lo voy a poner. Entonces estas quedan así. Vean, aquí ya tengo otras red eyes. Tienen raíz aérea. Esta se trozó así con todo y bebés, pero ahorita la vamos a acomodar como de la misma forma. Así estaba la otra. Perdón que no se las haya enseñado. Pero bueno, todas estaban igual. Y estas igual las voy a estar poniendo en estos lugares estratégicos. Esta como ya había puesto, esta la voy a poner al revés, de esta forma. No importa el tronco que se quede ahí porque miren, tienen las raíces ahí abajo y no le quiero trozar el tronco. Entonces vamos a ponerla así. Ella así. Y esta al lado de esta tiene raíz. Y esta aquí, por encima de la otra. ¿Ok? Ay, como me dan muchos bebés, ya sé cómo funcionan. Yo siempre les echo así y a ellas les ha ido muy bien. Ahorita nada más voy a rellenarle de tierrita y luego ya vamos a colocar la piedra. Nada más que así va a ser el diseño. Y ahora vamos a poner, traje Tradescantia, una Sempervivo, que esta no le gusta arriba, y este aloe. Este aloe es grande, crece grande, pero le falta tiempo todavía. Ya lleva varios meses ahí. Este lo voy a poner acá, de este lado. Ahorita le relleno de tierrita. No sé si me convenga aquí, pero ahí lo voy a poner. Ahí. Ahorita le relleno. Y la Tradescantia. Bueno, primero la Siempre Viva. Siempre Viva. Lo voy a poner aquí. Y digo por mientras porque si un día se me ocurre bajar algo más, lo haré. Pero hasta ahorita
Es todo lo que quiero poner aquí, que no me da miedo que se muera, que sé que le va a ir bien. Y bueno, vamos a ponerla siempre viva. Miren, aquí ya hay una hoja. Esta. ¡Ay! Miren. No, sí, miren. Ahí está. Entonces esta la vamos a acomodar. Bien, pues miren, aquí tengo tezontle negro, tezontle rojo, algunas piedras decorativas blancas y piedras decorativas rosa. Así es como me las vendieron. Entonces voy a empezar a darle un diseño con las piedras. Estaba pensando yo como, no sé, hacer como unos circulitos o algo. Ahí nos vamos a ir viendo. Les hago una toma primero de cerquita. Así se ve. Ahora voy a estar decorando aquí con tezontle, pero no tengo idea cómo. Bueno, vamos a empezar poniendo y ahí va saliendo. Ahora le voy a dar un diseñito entre plantitas, ahora sí con unas piedritas de la blanca esta. Ahí están mis piedritas. Ahí había mi tiradero. Y ya. Y luego voy a hacer un diseñito allá que también ya pensé. Bien, ahora se me ocurrió para darle una figurita al jardín en lo que crece el rocío, ponerle en el frente una capita de tezontle negro y rojo. Por ejemplo, aquí. Así. Esa capita. Y colocarle piedritas decorativas alrededor. Pues miren, jardinautas, por fin terminamos. Vamos a dar un poco un paseíto por todo lo que estuvimos haciendo. Esos arbolitos espero me resistan, se han puesto muy mal. Ahorita les acabo de poner
root, bueno, hormona de crecimiento para las raíces, espero le funcione. Ya regué, miren, ahí hice mi caminito, ahí va el rocío, hasta por el momento le va bien y creo que le va a ir muy bien porque ya no le da tanto sol. Miren, por la parte de ahí lo dejé igual. El agave ya vieron, le puse toda la piedrita. Por ahí había hormigas, ya les puse también insecticida, casi prácticamente todo. Hice ese caminito así y miren el estelar del día de hoy. Por detrás se ve así. Ahora, por enfrente pues ya vieron que acomodé los aeonium, estuve haciendo una figurita. Ahorita se ve más definida porque como lo regué pues se brillan un poco más las piedritas y se lavaron las blanquitas porque tenían polvo, pero miren ahí ya están los aeonium bien bonitos. Estuve poniendo el Fred Eyes, el tronquito todo mono, ahí la siempre viva. Igual más adelante a lo mejor le dejé todos esos espacios por si se me antoja poner algo. Ahí vean la Tradescandia, le da un tonito así muy distinto, es una planta diferente, pero yo le doy el mismo cuidado que la sucus y me ha resultado muy bien. Entonces miren de lejos qué precioso. Ahí pues están mis jardineras, le hice ese caminito negro de piedra negra con piedra blanca abajo, no sé, se me hizo así padre como para que combinara. Este arbolito lo puse ahí y ahí recargué los tronquitos, las rejas y ahí ya liberé. Entonces, pues bueno, miren a grandes rasgos es como quedó, me vine muy lejecitos y me encantó el resultado de verdad. Muchos días, pero muy bonito. Y de este lado dejé todavía este arbolito porque voy a ver en dónde lo pongo, aún no sé. Y vean el rocío que ya al principio recortamos, que fueron hace días. Ahí ya está el ras, ya se ven un poco las piedritas. Y bueno, pues así es como quedó mi entrada. Me encanta, la amo, estoy muy orgullosa. Y bueno, pues espero les haya gustado, ya saben, apóyenme, síganme para que se vean todos mis videos, busquen todos mis videos, vean todos mis videos y agárrense de todo lo que puedan. Todo esto lo hago con mucho cariño para todos ustedes, para que se diviertan, pasen un rato agradable y se agarren de lo que puedan para sus jardincitos. Y bueno, bien jardineras, pues con esta toma me despido. Estoy muy contenta, por fin logré lo que hace mucho tiempo quería hacer, de verdad, que le traía muchas ganas, pero pues muchas veces no tenía idea de cómo hacerlo. Y bueno, pues fue un trabajo muy duro de muchos días, pero me encanta hacer estas cosas, ya saben, las hago para que todos ustedes se agarren, me copien, se motiven, no lo sé, lo que quieran y hagan su jardincito bien bonito. Mis videos son así, son de las cosas que a mí me gusta hacer, lo que yo hago en mi casa. Entonces, pues bueno, aquí está la muestra de que sí se puede y aunque no sepamos mucho de paisajismo, no lo sé, pero pues yo quise hacerlo, no me quería quedar con esas ganas. Y bueno, pues me despido, ya saben, les mando un beso, un gran abrazo, sean felices, disfruten de la vida y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.